El día de hoy en 9:13 de la mañana nos acompaña el doctor Alan Porfirio Campos Cruz, subdirector de programas preventivos de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, para platicarnos sobre esta campaña de vacunación que se está implementando ya desde pasados días contra la influenza estacionaria. Muy buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias, agradecido por la invitación porque es un tema muy relevante en salud. Digo, estamos pasando por una campaña desde hace varios meses por una pandemia que está en curso y nos llega esta vacunación contra la influenza estacional. ¿Y por qué estacional? Porque precisamente es una vez al año que se debe aplicar, ya que cada año, bajo estudios y estándares, cambian las cepas de la vacuna. Entonces, la vacuna de este año únicamente funciona para esa temporada invernal a finales de este año y principios del siguiente año de la temporada de frío. Es decir, para el siguiente año, a finales de 2022, esta vacuna tendrá que renovarse con una siguiente que es anual. ¿Quiénes son las personas más vulnerables y las que deberían de aplicarse lo más pronto posible esta vacuna? Claro, está el gremio médico por estar en contacto constante con el personal o las personas que pueden estar sintomáticas respiratorias con esta enfermedad de influenza. Este es uno de los grupos vulnerables que está en la atención directa a la población. El tema de las enfermedades o comorbilidades como diabéticos, obesidad, cáncer, enfermedad pulmonar, enfermedad renal, enfermedades que de una manera tienen un defecto congénito, esas personas son las que se deben de vacunar en el primer grupo prioritario, además de las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas en cualquier trimestre tienen que aplicarse su vacuna de la influenza para protegerse más, ya que es un grupo también vulnerable. Todos los mayores de 60 años, tengan enfermedad o no, deben de vacunarse. Y todos los niños menores de 5 años, todos sin excepción alguna, deben vacunarse. Entonces, ¿cuál es el grupo donde entran las personas con enfermedades? De 5 a 59 años, ahí es donde entra el grupo de los vulnerables por alguna enfermedad. ¿No? Entonces, ahí entra lo que les decía, repito, el cáncer, la diabetes, obesidad, enfermedades pulmonares, enfermedades renales, enfermedades personas que cursan con VIH-Sida, que esas personas todas que tienen una comorbilidad de este tipo deben sin duda alguna de poderse vacunar en su centro de salud más cercano, ya que a este momento a nivel nacional arrancamos el 3 de noviembre en todo el país y se estima un porcentaje arriba de 1.455.000 en el estado de Chiapas para vacunarse en estos grupos poblacionales. En este caso, ¿necesitan algún documento las personas que vayan a vacunarse o solo llegando al centro de salud? Llegando a su centro de salud nada más deben aplicarse. Es importante no duplicar la vacuna, es decir, independientemente del centro de salud al que vaya, incluso las instituciones federales y estatales, como en este caso el ISSSTE, y la Secretaría de Salud, el IMSS ordinario, IMSS Bienestar, están aplicando también a la población como tal. Sin embargo, de preferencia ir a su centro de salud más cercano, ya que ahí es donde está captado como parte de una población registrada. Perfecto. En el caso de los más pequeños de casi todas esas personas, si llegaran a presentar, alguna enfermedad, llámese gripa, por estos cambios de clima tan repentino o algún adulto mayor, ¿pueden llegar a vacunarse? Lo ideal es que no, sobre todo porque esta vacuna, como la de COVID, no se debe aplicar cuando presenten sintomatología. ¿No? ¿Cuándo se debe de aplicar? Al menos ya 14 días sin síntomas, entonces ya podría aplicarse la vacuna. La vacuna va a estar todo este año hasta diciembre y el remanente a principios del siguiente año. Sin embargo, la sugerencia, la invitación a toda la población es que no esperemos al siguiente año porque la influenza no espera. Entonces, llegando a esta temporada invernal que ya se sienten los primeros climas, de un clima bastante elevado hacia el frío, entonces esa parte es la que la población debe tomar muy en cuenta para poderse vacunar lo más pronto posible en su centro de salud más cercano. Una duda muy importante que la población, he escuchado o he leído comentarios, incluso en algunas redes informáticas, el tema de si me acabo de aplicar la vacuna de COVID, ¿me puedo aplicar la vacuna de influenza? Por supuesto. Entonces se lo puede aplicar antes de aplicarse la vacuna del COVID, se puede aplicar la vacuna de influenza. Durante la vacuna de COVID se puede aplicar la vacuna de influenza
e incluso después de aplicarse la vacuna, si tiene días recientes, también se puede aplicar la vacuna de influenza. No hay ninguna contraindicación, de acuerdo a las evidencias científicas, señalan que no ha habido ninguna contraindicación para que se pueda aplicar esta vacuna con cualquiera de las vacunas existentes en nuestro país y en nuestro estado para vacuna de COVID, que también es muy importante. Las personas que todavía no se han vacunado contra COVID deben de hacerlo, porque esta sintomatología de influenza, imagínense tener COVID más influenza, sería bastante delicado en la salud de cada usuario, cada persona, cada integrante de una familia, que podría ir de alguna manera contagiando a los demás en el mismo núcleo familiar, laboral, incluso en los transportes, etcétera, ¿no? Es importante que la gente sea responsable, seamos responsables con nuestra salud, no dejando de utilizar las medidas sanitarias, ya que también el uso del cubrebocas en estos lugares comprometidos nos va a ayudar también a disminuir el contagio de influenza. Recordemos que hubo ya una epidemia también en su momento en nuestro estado, fue bastante fuerte. Afortunadamente llevamos ya prácticamente 10 años controlando ya esta enfermedad, y pues esperamos que también así sea con la enfermedad de COVID, que también puede ser síntomas muy sugestivas entre uno y otro en cuanto a la enfermedad. La diferencia es que la influenza es muy súbita en cuanto a los síntomas respiratorios, con dificultad para respirar, y la de COVID es un poquito más paulatina, empieza con sintomatologías más pocos habituales en influenza, como por ejemplo la dificultad para respirar. Es una de las partes que en COVID llega, pero de manera paulatina, ¿no? Empieza con cansancio, fatiga, dolor de cuerpo, incluso los 3 signos o síntomas más característicos en la enfermedad de COVID es el dolor de garganta, el dolor de cabeza y la temperatura. Sin embargo, también influenza puede existir. La diferencia es que influenza es una dificultad para respirar súbita, más rápida, en 2-3 días ya puede estar presentando esta sintomatología, y en COVID tarda 7, 11 días, hasta incluso ese es el periodo de mayor, el estatus más delicado del periodo de los 14 días de la historia natural de la enfermedad de COVID. Entonces es importante, si es COVID o es influenza, nos preparemos, nos vacunemos para las dos, porque ahorita que hay una temporada de frío, debemos estar vacunados en COVID e influenza. ¿La influenza es también tan contagiosa como el COVID? Por supuesto. El COVID, recordemos que ha habido diferentes cepas. La más reciente ha sido un contagio mucho más masivo. Las primeras cepas hablábamos de 2 a 3 personas de contagio, de acuerdo a los contactos que teníamos. Ahora no, si de cada 10 personas tenemos COVID con la cepa actualizada, esta cepa puede contagiar hasta 8 personas en un núcleo de 10 personas. Entonces, la influenza tiene aproximadamente un 2-1, es decir, de cada 2 personas, 1 contagio, de cada 4, 2 contagios. Entonces, ese es el promedio de contagio de influenza. Tal vez es un poco menor, pero no menos significativo. Por eso la importancia de acudir a vacunarse. Por favor, tome en cuenta las recomendaciones que nos han dado el día de hoy las autoridades de salud. Pausa y volvemos a Noti 13 de la mañana.